Bendito Padre Celestial, hoy te pedimos por favor que seas tú quien nos hables una vez más a nuestras vidas. Que sea tu palabra, Señor, transformándonos, cambiándonos, edificándonos y haciéndonos, Señor, esos hijos tuyos que tú anhelas que nosotros seamos, Padre mío. Por favor, Padre Celestial, haz tu obra en esta hora. Bendito Ruach HaKodesh, sopla de los cuatro vientos, muévete en este lugar y transforma estas vidas, estos corazones que necesitan de ti. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Alábala al Rey. Alábala al Rey. Pueden tomar sus asientos, pueblo del Señor. Según la palabra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice el Señor que su deseo es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. El deseo del Eterno es que ninguna persona perezca en el infierno, sino alcancen esa salvación anhelada por todos los que conocemos su palabra, por todos los que los conocemos a Él. Y en este tiempo que vivimos, ya los últimos tiempos, próximos a que suenen las trompetas, el mundo aún no ha sido predicado. El mundo no ha sido aún enseñado. Y eso es lo que retiene su venida. Amado hermano, el propósito del Eterno es que ese mensaje de salvación que Él tiene para el hombre llegue canalizado a cada vida, a cada oído, a cada lugar, a cada casa. Pero todos nosotros hemos recibido un llamado de Él, un llamado de predicar, un llamado de enseñar. Amén. Y en estos tiempos, donde se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, y que incluso engañarán a muchos, es necesario que se levante un pueblo que cumple esa misión que nos dejó Yahshua HaMashiach, de ir y enseñar y predicar su palabra. A su nombre. A su nombre. Alábale al Rey, hermano. Y estamos en esos tiempos, y hay muchos ministerios, muchas iglesias que han recibido ese llamado, esa palabra del Eterno, y se han puesto a enseñar, y se han levantado los institutos bíblicos, y se han levantado las universidades con los cursos de teología, escuela de pastores, escuela de profetas, escuela de ministros, escuela de evangelistas, escuela de maestros. Y muchos han aprendido. Hay iglesias donde los pastores son contratados para que pastoreen un lugar. La iglesia es dirigida por una junta directiva, por un comité de personas, y eligen quién va a pastorear el lugar. Y para ello, como si fuera un colegio, reciben varios currículums y dicen, bueno, ¿cuánta experiencia tienes y cómo está? Y los pastores son contratados a sueldo, como de 1 año o de 2 años. Pastores que se prepararon, que estudiaron. Como también hay hermanos o pastores que no se han preparado, que tan solo se han conformado. Nos hemos conformado en quedarnos ahí donde estamos. Y muchas veces por eso no crece el Evangelio y la palabra no está siendo predicada. Amén. Es una necesidad que el pueblo del Eterno empiece a ser capacitado, empiece a ser enseñado para que lleve esa palabra
a todos los confines de la tierra. Amén. Pero nosotros tenemos que saber qué es enseñar y qué es predicar. Muchos de nosotros queremos hacerlo, pero de repente no tenemos el medio. ¿Saben qué es lo que nosotros necesitamos para poder cumplir con el llamado que nos ha dejado o nos ha dado Yahshua HaMashiach para todos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en primer lugar? Conocimiento. ¿Qué necesitamos? Es por eso muchos dicen, no, yo quiero ser pastor y para ser pastor me voy a preparar al seminario, me voy a preparar al instituto, me voy a preparar a la universidad. Y si bien es cierto, puedes ser una persona muy estudiada, muy docta en las Sagradas Escrituras, pero te falta lo principal. ¿Sabes lo que te falta? Y no empezamos esta palabra sin algo que tú tienes que entenderlo a la perfección. Y donde tú vayas a enseñar su palabra, donde tú vayas a preparar y a levantar discípulos, tú primero tienes que enseñar lo primero. Y tú tienes que entender que un ministerio sin el Ruach HaKodesh, sin el Espíritu Santo, no es nada. A su nombre. A su nombre. El pueblo tiene que entender que un ministerio sin el Espíritu Santo no es nadie, no es nada, no somos nada. Si tú eres un adorador y no tienes al Espíritu Santo, simplemente eres un metal ruidoso. Nada más. Si tú eres un profeta, un evangelista, un maestro que tienes mucho conocimiento, puedes tener el mejor maestro, puedes tener el mejor profesor o estudiar en la mejor iglesia, pero si no tienes al Espíritu Santo, no eres nada. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y entonces, nosotros, por lo primero que nosotros debemos preocuparnos para poder ir y predicar el Evangelio, es tener al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Los apóstoles recibieron 3 años del mejor maestro de maestros. Los enseñó todo, hermano, todo los enseñó con parábolas. Los enseñó de muchos medios, les enseñó a subir a los montes, los enseñó a predicar en los mares, los enseñó a predicar en las barcas. Les enseñó de muchas maneras. Pero les dijo algo: yo me voy, pero es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me voy, yo mandaré al Consolador, al Espíritu Santo. A su nombre, a su nombre, alábala al Rey, al Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén, les dio esas instrucciones. No se vayan de Jerusalén hasta que sean bautizados por el Espíritu Santo. No se vayan. Espérenlo, quédense juntos. Y los apóstoles, antes de empezar la obra encomendada por Yahshua HaMashiach, comenzaron a buscar la llenura, el bautismo, la llegada del Espíritu Santo por ayuno, ayuno y oración, hasta que el Espíritu Santo descendió. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. A su nombre, a su nombre. Alábala al Rey. Sin el Espíritu Santo, no. Es como Moisés cuando le dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques, Señor, déjanos de esclavos. Y usted tienes que entender eso. Si quieres hacer algo para el Señor, preocúpate primero, cómo está tu relación con Él. Eres lleno del Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh está en constante comunicación contigo. Si estás así, entonces sigue adelante, y si no, detente, párate, espérate, quédate ahí donde estás, no avances. Pastor, pero nos estás atrasando. No te estoy atrasando, al contrario,
Te estoy dando las bases, los principios que tú tienes que saber para dirigir a un pueblo, para dirigir una nación, para dirigir un ministerio. A su nombre. Alábale al Rey. Pero eso se está perdiendo. Y se levantan, muchos se levantan. Y un día escuché una hermana que dijo: pastor, yo estoy en una escuela de música y es cristiana. Una escuela que se levanta a formar, ¿qué? Adoradores. Pero pastor, su trato es pésimo. Su trato es pésimo. No siento, no me hablan con amor. ¿Qué están formando? Simplemente cantantes, simplemente músicos, pero no están formando adoradores. Usted tiene que entenderlo bien. ¿Cuántos anhelan el ministerio del Eterno? ¿Cuántos anhelan trabajar para Él, engrandecer su obra, predicar su palabra, enseñar? ¿Quieres hacerlo? Requisito fundamental y principal, ¿cuál es? Ser lleno del Ruach HaKodesh. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. No, pastor. No, suficiente con mi talento. ¿De qué te sirve? Puedes estudiar, puedes ser el mejor orador del mundo, pero tan solo tendrás un mensaje. Pero ese mensaje no producirá cambio. Podrás ser utilizado y trabajar con tus fuerzas, pero ahí no trabaja el Señor. El Señor quiere trabajar en tu vida, pero Él quiere utilizar sus propias fuerzas para cambiar al mundo, para salvarlo. A su nombre. Dice la palabra en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y esto lo dijo Yahshua HaMashiach cuando estaba ya siendo levantado. Y dio un mandato y dijo, y vamos a leerlo con la bendición del Padre Yahweh, de Yahshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh. Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es el trabajo que tenemos todos nosotros cuando lo hemos conocido. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, Mateo capítulo 28, versículo 20, ¿qué dice la palabra? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Yahshua HaMashiach decía, ir y predicar, ir y enseñar. Amén. Pueden tomar sus asientos. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23, Mateo capítulo 4, versículo 23, dice la palabra, y recorrió Yahshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. ¿Cómo hacía la obra Yahshua? Enseñaba, predicaba y sanaba. Antes de Yahshua comenzar su ministerio, Él fue bautizado. Y cuando Él fue bautizado, se abrieron los cielos y el Ruach HaKodesh bajó en forma de paloma. Y se levantó, y todos los que estuvieron allí presentes escucharon una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Amén. Y en ese momento Yahshua fue lleno del Ruach HaKodesh. Y entonces él, lleno del Ruach HaKodesh, guiado por él, se va al desierto a ayunar. 40 días y 40 noches. Terminando esos ayunos, él baja y comienza su ministerio. Amén. Es por eso que él enseñaba, predicaba y sanaba con el poder del Ruach HaKodesh. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Antes de empezar el ministerio, Yahshua HaMashiach fue lleno del Espíritu Santo, lleno del Ruach HaKodesh. Y nosotros tenemos que entenderlo esto bien. A ver los niños, a ver quién controla a los niños. Nosotros tenemos que entenderlo esto correctamente antes de empezar cualquier cosa. Las bases de tu ministerio es que tu ministerio tiene que ser guiado por el Ruach HaKodesh. Y entonces, ahora sí empezamos. Amén. Predicar y enseñar. ¿Qué es predicar? Del griego keruso, que significa proclamar, predicar, pregonar, publicar, divulgar un mensaje, algo. Y enseñar, del griego disasko, que significa enseñar, instruir y aprender. Son dos palabras completamente distintas. En pocas palabras, enseñar es transmitir un conocimiento. ¿Amén? ¿Qué es enseñar? Transmitir un conocimiento. Algo que tú has aprendido y lo sabes bien, lo enseñas. Es por eso los profesores se preparan, reciben conocimiento, y ese conocimiento, ¿a quiénes lo dan? A sus alumnos. ¿Amén? ¿Sí? Y predicar. Predicar. Dar un mensaje. Y ese mensaje tiene que cambiar una vida, transformar una vida. Es por eso que Jonás recibe un mensaje, y el mensaje para Nínive era que iba a ser destruida. Y de pronto Jonás, ¿qué hizo? Fue y predicó. Amén. Como resultado de la predicación de Jonás en todo Nínive, ¿qué pasó con los pueblos y los habitantes de Nínive? Se arrepintieron. Y todos se arrepintieron y dijeron: ya no queremos que el Eterno nos destruya, vamos a ayunar, vamos a buscarlo. Y cuando ellos buscaron al Eterno en ayuno, en oración, el Eterno detuvo el castigo, la sentencia que tuvo para Nínive, y al contrario les dio una bendición y los perdonó. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Entonces ya sabes tú. ¿Qué es predicar? Dar el mensaje del Eterno, y esa persona tiene que ser cambiada. Y enseñar, transmitir un conocimiento. Amado hermano, Yahshua era el maestro de los maestros. A los 12 años él ya discutía con los líderes de las sinagogas. Una persona instruida en la palabra. El Señor dice en Oseas 4:6: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El Eterno quiere que tú te capacites. El Eterno quiere que tú estudies, escudriñes su palabra. ¿Para qué? Para enseñar. Amén. Pero en estos tiempos no nos gusta aprender. Hemos dejado la enseñanza. Y el diablo está detrás de todo eso, poniéndonos distracciones, poniéndonos cosas vanas alrededor. Lo más fácil que encontramos en esta vida son las distracciones. Ya no cuestan nada. Antes, para tú tal vez escuchar o ver una película, tenías que ir y pagar una entrada en un cine y comprar tu boleto y ver una película. Ahora no.
Tan solo agarras tu celular y tienes la misma película. Y estábamos distraídos. Y a causa de esa distracción, el pueblo está siendo engañado, confundido, no está siendo enseñado. Pero el propósito del Eterno es que tú comiences a aprender, comiences a escudriñar su palabra. A su nombre. Alábala al Rey que vive. Si en estos momentos el conocimiento del Eterno se ha extendido a todas las naciones, es por el trabajo que un día los discípulos de Yahshua comenzaron a hacer. Y ellos comenzaron a predicar su palabra. Pedro, Juan y todos los apóstoles comenzaron a predicar su palabra y ellos lo tenían en claro. Es por eso dice la palabra que en el día de Pentecostés, cuando todos estaban llenos, saturados por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, comenzaron a profetizar hablando muchas lenguas, muchos idiomas. Y la gente maravillada comenzaba a escuchar. Y los de ahí, los que pasaban, los de Egipto, decían: mira, están alabando a Dios en mi idioma. ¿Cómo es esto?, decían ellos. Y en ese momento Pedro aprovecha esa oportunidad y comienza a predicar la palabra. Y le dice: hermanos, ustedes piensan que están borrachos, no están borrachos. Y comienza a predicar la palabra. Y ellos se admiraron y dijeron: ¿cómo es posible? Él no es el pescador. Pero ese pescador había sido instruido, capacitado ¿por quién? Por Yahshua HaMashiach. A su nombre. A su nombre. Alaban al Rey. Yahshua los capacitó bien, hermano. 3 años aprendiendo con Él. En cada cosa Él estuvo allí. Ellos estuvieron con Yahshua. Y aprendieron a predicar. Lo único que les faltaba, ¿qué les faltaba a ellos? Tenían toda la teoría. ¿Qué les faltaba? El Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces nos preocupamos primero por la letra y luego por lo más importante. En ese tiempo el Espíritu Santo tenía que venir después de Yahshua, pero ahora el Espíritu Santo está entre nosotros. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey, esperando tan solo quien se arrepienta. Pero se ha perdido ese temor. Yo sé predicar, ¿qué me importa el resto? ¿Qué me importa el Ruach HaKodesh? Algunos dicen. ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo está nuestra vida? En estos tiempos preocupémonos mucho por esto. Preocupémonos demasiado, hermano, por mantener al Ruach HaKodesh, el fuego de su presencia, de su unción en nuestra vida. Y nosotros venimos aquí a la casa de oración a aprender más de Él, a aprender qué hacer para mantenerlo en nuestra vida, para no contristarlo, para no apartarlo de nuestra vida, no apartarlo de nosotros. Pero muchas veces a nosotros tomamos en poco y nos conformamos tan solo con un trabajo en la casa de oración. Que tu participación en la obra, amado hermano, no sea con el hombre. Que tu participación en la obra sea con el Eterno. Nada más con Él, nada más con Él. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y este pueblo tiene que aprender eso, hermano. Tienes que aprender eso, a tener temor de Dios. Cuando tú tienes temor de Dios, el Espíritu Santo siempre va a estar contigo, porque Él no puede estar en cualquier vaso. Él tan solo habita en vasos limpios, porque Él es santo. Él es santo, Él es santo. Él es santo. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Él es santo. Él se da cuenta de todo lo que hacemos. Él se da cuenta de todo lo que hablamos, de todo lo que decimos, qué es lo que caminamos, incluso qué es lo que pensamos. Pero
como con un pensamiento malo yo puedo servir a Él. Podemos aprender lo mejor, amado hermano. Vas a aprender lo mejor, pero tienes que entender algo siempre. Que tu relación con el Ruach HaKodesh siempre tiene que estar activa. Él habla, tú oyes. Tú le pides, Él te responde. A su nombre. A su nombre. Alaban al Rey, pero eso se está perdiendo. Se está perdiendo por tal vez el glamour de un altar, o de tal vez la excelencia o la práctica o la experiencia que muchas personas han tenido en un púlpito, o tal vez la experiencia que tú hayas tenido, tal vez siendo trabajado y moldeado, tal vez en el ministerio que tú estuviste o que estás. Y es por eso dice la palabra que muchos empezaron haciendo lo bueno y terminaron haciendo lo malo. Perdieron ese temor. Nunca pierdas ese temor. No lo pierdas. A su nombre. A su nombre. Alaban al Rey. Y a causa de ellos eran personas muy capacitadas, eran los apóstoles de Yahshua. La gente lo conocía y por eso yo te veía andando con él. ¿Recuerdan la tentación de Pedro? ¿Recuerdan? La sirviente yo te he visto con él, tú eres uno de ellos, le decía. Andaban con él, eran unas personas así, estudiadas por él. Y a causa del Ruach HaKodesh, la iglesia comenzó a aumentar, comenzó a crecer. Y como ellos comenzaban a dar, comenzaban a apoyar a las viudas hebreas, a las viudas griegas, y comenzaron a trabajar. Y en un momento ellos lo hacían todo. Ellos limpiaban la iglesia, ellos predicaban, ellos repartían, y ellos lo hacían todo. Y de pronto comenzó a haber una queja. Vamos a la palabra, libro de Hechos, capítulo 6. Y así empezó todo. Hechos, capítulo 6. Dice la palabra: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Cómo eran esos varones? ¿Y qué? Llenos. Amén. Llenos del Ruach HaKodesh y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Agradado la propuesta a toda la multitud, y eligieron ¿a quiénes? A Esteban, varón lleno de fe y del Ruach HaKodesh, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y comenzaron así. Verso 7. Y crecía la palabra del Señor. ¿Y quiénes más? El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La iglesia comenzó a crecer. ¿Por qué? Porque se levantaron 7 varones. Primeros, ¿cuál tenían ellos su requisito fundamental? Llenos del Espíritu Santo. Y después, sabiduría, conocimiento de la palabra. Amén. ¿Qué dice? Enseñar y predicar.
A su nombre. Amado hermano, si tú quieres servir al Eterno de la mejor manera, tienes que ser instruido, tienes que ser capacitado, tienes que ser enseñado. Amén. ¿Cuántos quieren ser enseñados? ¿Cuántos quieren adquirir conocimiento? Y ellos lo tenían claro. Amén. Ellos lo tenían claro. Ellos tenían que tener eso, decían ellos. Y escogieron ¿a quién? A Esteban y a Felipe. ¿Quieren conocer la vida de Esteban? Sigamos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando ¿con quién? Con Esteban. Amén. Se levantaban, amado hermano, líderes de sinagogas, ¿a qué? A discutir, a disputar con Esteban. Verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Ruach HaKodesh con que hablaba. Amén. ¿Pudieron contra Esteban? ¿Por qué? Porque Esteban tenía dos cosas: el Ruach HaKodesh y sabiduría, conocimiento. A su nombre. A su nombre. Alaban al Rey, hermano. Y en estos momentos, en estos tiempos, el pueblo tiene que volver a esos tiempos. Al Ruach HaKodesh. Primero tienes que tener al Ruach HaKodesh y tienes que llenarte del conocimiento de la palabra. Tienes que hacerlo. Amén. Tienes que hacerlo. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cuántos quieren llenarse de conocimiento? Primero llenémonos del Ruach HaKodesh y luego, Señor, enséñame. Te investigo, te busco. Amén. Amado hermano, cuando tú tienes al Ruach HaKodesh, te va a dar un hambre por la palabra. ¿Cuántos tienen hambre por la palabra? Esos son los síntomas. Cuando tú tienes al Ruach HaKodesh, quieres más y aprender más. Es por eso Yahshua, desde pequeño, él vivía en la casa de oración. Y sus padres un día le buscaban y dijeron: ¿dónde está? Yo pensaba que estaba jugando afuera con los demás niños. Pero Yahshua no estaba con los niños. ¿Dónde estaba? En la casa de oración, aprendiendo, decía, atendiendo los negocios de mi padre. Pero ¿qué pasa con estos tiempos? El diablo está engañando al pueblo y nos pone un espíritu de conformismo. El conformismo te dice, el diablo viene y te dice: no hay problema, ¿para qué vas a leer? Es por eso algunos no quieren ni escuchar el mensaje de la palabra. Dice que todos lo saben. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Siempre, amado hermano, el Eterno nos va a hablar. Siempre el Eterno te va a hablar. Dile a tu hermano que está a tu lado: siempre el Eterno te va a hablar. Es por eso despierta. No te duermas. Es que el diablo no quiere que tú te llenes de conocimiento. El diablo quiere que tú te conformes. No, suficiente con todo lo que sabes. Nada más, ya suficiente, todo lo sabes. No. Hay cuantas cosas que el Eterno nos quiere enseñar. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto de aprender, de anhelar más del Eterno. A su nombre. Alaba al Rey que vive. Y ustedes ya conocen la historia. Esteban comenzó a predicar y se levantaron contra él, y atrás, como no pudieron contra Esteban, como no pudieron persuadirlo, como no hubieron un debate entre ellos, los fariseos, los maestros de la ley religiosa de las sinagogas contra Esteban, como Esteban tenía al Ruach HaKodesh y tenía la sabiduría, tenía tanto conocimiento, no pudieron ellos. ¿Y sabes lo que hicieron? Contrataron unos mentirosos. Y contrataron, y le había dicho: ¿sabes qué? La única manera de que Esteban lo matemos, porque mucho está avanzando, mucho está creciendo, mucho está predicando la palabra,
vamos a tenderle una trampa. Y contrataron unos mentirosos y le dijeron, ¿sabes qué? Ustedes van a decir mentiras en contra de Esteban. Y les pagaron y les contrataron. Y Esteban comenzó a predicar. Es que Esteban estaba capacitado y lleno del Ruach HaKodesh. Al final termina su discurso diciendo, ustedes crucificaron a mi maestro, que ustedes crucificaron a Yahshua HaMashiach. Y ellos se levantaron y dijeron, vamos a apedrearle. Y en ese momento apedrean a Esteban. A su nombre. A su nombre. Alaban al Rey que vive. Apedrean a Esteban, amado hermano. Y usted conoce la historia, Esteban lo matan. Continuando en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1, dice la palabra, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, ¿recuerdan a Felipe? Uno de los 7, amén. Instruido, capacitado, ¿por quiénes? Por los apóstoles, a su nombre. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Mashiach, a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Amén. Felipe predicaba la palabra. Y la gente, ¿cómo respondía? Escuchaba atentamente y milagro las señales que Felipe hacía. Felipe predicaba porque tenía conocimiento y tenía al Ruach HaKodesh, a su nombre. Un día, y esta historia usted lo conoce, para los que no lo conocen, Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del Ruach HaKodesh, él estaba ya caminando. Un eunuco etíope estaba en un carruaje y comenzaba a leer Isaías y leía en voz alta, pensando que leyendo en voz alta iba a entender. Y por ahí está pasando Felipe y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Amén? ¿Qué le dijo? ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco etíope responde, ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me enseñe? Y en ese momento Felipe le enseña. A su nombre. A su nombre. Felipe le enseña. Alábale al Rey. Felipe le enseña. Entonces tenemos a Esteban lleno de sabiduría y del poder del Ruach HaKodesh. Y tenemos a otro, uno de los 7 diáconos de esa iglesia que se levantaron. Ahora era Felipe, lleno del Espíritu Santo y lleno de conocimiento, y le enseña. A su nombre. Alábale al Rey. Tenemos que enseñar. Y usted tiene que ser enseñado. Amén. ¿Cuántos quieren ser enseñados? ¿Cuántos quieren ser enseñados? Entonces tienes que estar abierto al conocimiento. ¿Quieres que la obra avance? ¿Quieres que el evangelio siga por naciones y naciones a todo el mundo, como dijo Yahshua HaMashiach? Ahora depende de nosotros. Depende de nosotros, depende de ti. Mira a tu hermano que está a tu lado, míralo. Puede ser los últimos días que lo veas aquí en la casa de oración. El propósito del Eterno es que ustedes todos aprendan y que vuelen, salgan a predicar el evangelio.
A su nombre. A su nombre. No pienses en quedarte, alaba al Rey. ¿Qué, pastor? Si usted está diciendo que vamos a llenar la casa de oración, ahora los está votando, pero no los estoy votando por nada malo, sino los estoy diciendo, anda, aprende, capacítate y vamos a predicar la palabra a las naciones. Este es el tiempo, amado hermano. ¿Cuántos quieren predicar? Este es tu tiempo, este es tu tiempo. Dile a tu hermano que está a tu lado, este es tu tiempo. Ya te estás pasando, ya algunos que ya están teniendo mayoría de edad, ya te estás pasando. Este es tu tiempo. Nadie puede quedarse en un lugar. Si hasta los mismos apóstoles, Yahshua les dijo, ¿sabes qué? Vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, no se queden en un lugar después. En Gálatas capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo habla, después de recibir el mandato por medio del Espíritu Santo, y se le presenta Yahshua HaMashiach y directamente le dice, tú vas a ir a predicar a los gentiles. Dice la palabra en Gálatas 1:7. ¿Sabes qué hace Saulo de Tarso? Se va a estudiar a Arabia y luego regresa a Damasco. Amado hermano, para nosotros comenzar a hacer que el evangelio crezca, ¿qué tenemos que ser? Enseñados para enseñar. A su nombre. A su nombre. Alaban al Rey que vive. Y el apóstol Pablo conocía la doctrina y es por eso que le manda a Timoteo, y Timoteo, que también era un hombre discípulo de Pablo y que ahora estaba levantando la obra ya. El apóstol Pablo le manda una carta a Timoteo y le dice en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Amén. ¿Cómo tenemos que ser los siervos de Dios? Irreprensibles. Amén. Irreprensibles, o sea, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que guardarnos ahora para Él. ¿Queremos trabajar para el Eterno? Tenemos que guardarnos para Él. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Porque los que anhelan obispado tienen que enseñar al pueblo también. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Tenemos que tener esas bases, amado hermano. Tú que quieres predicar, tú que quieres enseñar, esas son las bases que te van a llevar a tener un ministerio sólido. No cualquiera puede predicar. ¿O sí? Tenemos que guardarnos en santidad. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser decorosos, tenemos que ser buenos. No podemos ser malos. ¿Cómo tenemos que ser? Buenos. Pero aunque usted no lo crea, hay cristianos malos. Hay cristianos malos. Y a veces los cristianos malos son los que están predicando la palabra.
No puede ser así en esta casa de oración. Si nosotros queremos hacer algo para el Señor, vamos a hacerlo bien. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Ya lo saben. Predicar y enseñar. Son las primeras cosas que ustedes tienen que saber. ¿Saben lo que es predicar? Hacer que con tu mensaje las personas puedan ser transformadas. Enseñar, transmitir un conocimiento adquirido. A su nombre. Alábala al Eterno. Pueden ponerse de pie. El Eterno quiere hacer muchas cosas con un pueblo que anhela más de Él. Amado hermano, dice la palabra que cuando la iglesia crece, también la oposición crece. Y es en estos tiempos donde el pueblo tiene que mantenerse alerta. Ten cuidado si no quieres escudriñar la palabra. Ten cuidado si has dejado ese momento de buscar al Señor mediante su palabra. Es momento de aprender. Es momento de capacitarnos. La oración es importante. Tan igual que la oración es la lectura de su palabra. Tienes que aprender a volver a adquirir conocimiento de su palabra. Pero en estos tiempos el pueblo del Eterno no está leyendo su palabra. Y a causa de esa falta de lectura de su palabra, de esa falta de estudio, el pueblo va a ser engañado. Es momento de volvernos al Señor y decirle: Señor, voy a leer tu palabra. Me encontraba con muchos jóvenes que en algún momento en sus inicios estudiaban su palabra. Tú los veías en la Biblia, leyendo la Biblia. Pero hoy ellos mismos jóvenes los ves en el celular. ¿Cómo la obra puede avanzar si estamos perdiendo tiempo? Hoy el Señor quiere hacer algo con este pueblo. No pierdas el tiempo, hermano. No pierdas el tiempo en distracciones. El Señor quiere usarte para hacer cosas grandes, para hacer cosas que en verdad tengan sentido, salvar la vida de las personas, sanar a los enfermos, pero tienes que hacer como Yahshua: enseñar, predicar y por el poder del Ruach HaKodesh sanar, orar por los enfermos y ellos sanarán. No descuides esa parte. ¿Quieres crecer espiritualmente? Estudia la palabra, estúdiala. No dejes eso. Levanta tus manos y dile: Señor, si hasta el día de hoy, Padre amado, yo no he estado estudiando tu palabra, no he estado leyendo tu palabra, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por mi falta de interés de buscarte en tu palabra, Padre mío. Yo quiero, Padre Santo, tener ese espíritu de Esteban, ese espíritu de Felipe, de llenarme de tu conocimiento, Señor. Ya no quiero, Señor, perder más el tiempo, Padre. Quiero ser un vaso útil para ti. Ahí yo reprendo todo espíritu de estupor, de sueño, todos esos demonios que cuando tú estás leyendo su palabra vienen a ponerte tropiezo, a ponerte sueño, a ponerte conformismo. En el nombre de Yahshua HaMashiach, hoy se va de tu vida. Eres libre, varón, eres libre, mujer, para estudiar la palabra. El Señor quiere usarte.
Pero tienes que entender que necesitas aprender. Escudriña la palabra del Eterno. Estudia su palabra y podrás hacer todo lo que el Eterno te mande hacer. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. A su nombre, alábala al Rey, alábala al Rey.